Muy bien, pues vamos ahora a leer en la palabra del Señor, vamos a leer dos textos. En Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, vamos a leer versículo 42. Y dice así la palabra del Señor. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Mas vio Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Y el versículo 53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Cuando uno llega a una cierta edad, conviene comenzar a pensar en la herencia que ha de dar a sus hijos, ¿no? Si los padres no han resuelto esta faceta, ¿no? esta cosa de estar pues arreglando la herencia de los bienes que ellos puedan tener, entonces eso puede llegar a dar problemas, graves problemas entre los hijos, ¿no? Y esto es una de las cosas, sin duda, más tristes que hay, ¿no? Los problemas, las peleas entre hermanos por la herencia de los padres, ¿no? Dice la Biblia en el libro de los Proverbios que las contiendas de hermanos son como cerrojos de alcázar. Y bueno, pues esto se puede evitar en buena medida, o si no todo, si los padres en vida dejan claramente cuál es su voluntad. Es responsabilidad, por tanto, de sus padres de dejar claro cuál es la herencia que dejan a sus hijos, a cada uno de ellos. Bien, pues no solamente hay que pensar en lo material, no solamente hay que pensar en lo que se deja materialmente, económicamente, sino más importante aún, cuál es el legado espiritual, la herencia que los padres van a dejar a sus hijos, ¿no? La herencia del Señor que van a transmitir. Y cómo nos gustaría que nuestros hijos nos recuerden, ¿no? Seamos recordados por nuestros hijos, ¿no? Y qué recuerdo entonces de nosotros les puede llegar a ser útiles, beneficioso en su vida. Y lo que os propongo, hermanos, es que estemos tratando un tema en particular, que pongamos en nuestro corazón que sea el temor de Dios. El temor de Dios, uno de los principales legados que los padres cristianos, es decir, nosotros, podamos dejar a nuestros hijos. Por supuesto que hoy en día hemos de partir de la base que esto no es que sea precisamente el temor del Señor, el temor de Jehová, el temor de Dios, el temor del Señor, precisamente un tema popular, ¿no? O un tema corriente, común entre los cristianos. ¿Alguien ha oído alguna vez que los cristianos en la iglesia alaben a otro cristiano u otra cristiana diciendo, ¿eres un temeroso de Dios? ¿Eres una persona que teme a Dios? Como algo, título de alabanza, ¿no? Se puede decir que el temor de Dios sea algo corriente en nuestra boca, como si fuera una moneda corriente entre nosotros, como moneda de cambio corriente, común entre nosotros. Es algo que caracteriza a los cristianos y nuestras relaciones entre nosotros mismos, el temor del Señor, o nuestras relaciones con la gente de afuera, con el mundo, el temor del Señor, es algo por lo que los cristianos somos conocidos por la gente de afuera, por los demás,
creo que no mucho, ¿verdad? La respuesta a todas estas preguntas es no mucho. ¿Por qué es entonces esto así? Pues, bueno, podemos concluir que si esto es así, es porque no se predica ni se enseña acerca del temor de Dios, ¿no? En general, que no es un tema que en general en las iglesias esté pues en boga. ¿Hemos escuchado alguna vez alguna enseñanza consistente o sistemática acerca de este tema del temor de Dios? Pues no será porque no está en la Biblia, porque el temor de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento aparece literalmente centenares de veces, en centenares de ocasiones, ¿no? Creo que no se puede abrir una página y comenzar a leer, que pasen muchos versículos y nos encontremos con el temor de Dios. Está por todas partes, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto así? Si el temor de Dios está tan presente, ¿por qué? ¿Por qué el estado de cosas que hemos dicho anteriormente, que el temor de Dios no está tan presente entre nosotros? Pues hemos de decir entonces, como respuesta, una de dos: o que no se lee la Biblia, o que si se lee, pues algo ocurre para que la gente para que el temor de Dios no llegue a la gente, ¿no? Y bueno, pues sin duda tiene que ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Primeramente, que no se lee la Biblia. Y ciertamente es así. No hay una gran insistencia acerca de que, por ejemplo, los creyentes tienen que leer la Biblia personalmente y en familia, ¿no? Y se puede decir que en el mundo en general, en el mundo evangélico, hay una tremenda pérdida de interés por la Biblia, por la palabra de Dios. ¿Y esto cómo se ve? ¿Cómo se manifiesta? Una de las cosas, por ejemplo, es en los cultos públicos, ¿no? Yo, os puedo asegurar, hermanos, que la gran mayoría de las iglesias evangélicas, ¿no?, fuera de iglesias reformadas, en las iglesias evangélicas no se lee la Biblia en los cultos. Ni siquiera un versículo. Ni siquiera un versículo. Algo que también he podido comprobar una vez más, estando fuera, la semana. Eso sí, en los cultos está media hora o 3/4 de hora del tirón, toda la gente de pie en la alabanza, en cantos de alabanza y bueno, pues esto pone de manifiesto cuáles son realmente los intereses en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar a ser que no se lea ni siquiera un versículo? Pues es lo normal, es lo convencional, no se lee. La Biblia no se lee en los cultos. Y bueno, pues también ocurre que sí se lee, pero que nuestra manera de comprender la Biblia hay algo que interrumpe, ¿no?, que obstaculiza para que recibamos esta enseñanza del temor de Dios. Hay una especie de mapa en nuestra cabeza que está interiorizado, por el cual leemos la palabra de Dios, la comprendemos de una determinada manera. Podemos decir la palabra paradigma, ¿no? Hay un paradigma en nuestra mente por el cual ya al leerlo lo ponemos al lado, lo excluimos, esto no va con nosotros. Nos inocula, ¿no? Es una especie de vacuna. ¿De qué se trata? Por una parte, creo, es el anabaptismo, ¿no? El anabaptismo, y por otra parte, que está junto lo uno con lo otro, el dispensacionalismo. Ya saben esta enseñanza del dispensacionalismo, que hace esa división radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Al igual que el anabaptismo, hace esa división radical entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y bueno, pues en el Antiguo Testamento sí eran circuncidados de pequeñitos, pero ahora en el Nuevo Testamento no. ¿No? Porque las cosas son distintas, es una nueva dispensación, ¿no? El dispensacionalismo. Y entonces se entiende de esta manera que el temor de Dios
es algo perteneciente al Antiguo Testamento, es algo perteneciente al Dios del Antiguo Testamento, es un Dios fiero, es un Dios que manifiesta su ira, pero el Nuevo Testamento o es otro Dios completamente distinto, en plan Marción, o Dios aquí ahora está manifestando su gracia y su misericordia y su amor. En el Antiguo Testamento, pues su ira y su furor, etc. En el Nuevo Testamento, entonces, su gracia y su amor y misericordia, etc. Es la manera como se interpreta. Entonces, de esa manera, el temor de Dios no es algo que nos corresponda a nosotros. Y de hecho, pues entonces se aplica por defecto ese versículo de 1 de Juan que dice que en el perfecto amor no está el temor o echa fuera el temor, ¿no? Esta visión entonces también de la Iglesia como de gente perfecta, ¿no? De gente perfecta, de solo regenerados, y pues entonces todas estas cosas juntas invita poco, ¿no? Invita bien poco a aplicarnos esto del temor de Dios. Y es una cosa que, volviendo al tema de los cultos, tampoco se refleja ni se manifiesta en los cultos, ¿no? Que los cultos públicos de la Iglesia transmita y que sea algo como el ambiente en el que se da el culto al Señor. Bien, pues entonces vemos, esto es algo que seguramente podemos hablar cada uno por experiencia, ¿no? Acerca de este estado de cosas, ¿no? A esto se tiene que sumar, por ejemplo, la enseñanza del cristiano carnal, ¿no? El cristiano carnal, el cristiano espiritual, de 1 Corintios capítulo 3, como que hay dos categorías de cristianos. Y bueno, pues el cristiano carnal es aquel que ha hecho una decisión por Cristo, ¿no? Ha orado para recibirlo en su corazón, y bueno, no se ve manifiesta eso en su vida, no se ve en su vida, pero bueno, como somos salvos por gracia, y él pues hizo la decisión por Cristo, pues como que no hay nada que temer, no hay nada que temer, él es salvo, ¿no? Y él ha de tener entonces de entrada la seguridad de la salvación. De hecho, se ha predicado el Evangelio así muchas veces, antiguamente, creo que todavía ahora, ¿no? Se le preguntaba a la gente, tú si te vas a morir esta noche, pues ¿a dónde vas a ir, no? Y si alguien decía, no lo sé, o no estoy del todo seguro, entonces es que no se ha convertido. Se equivalía el tener la seguridad de la salvación a estar convertido. Y entonces, pues ya digo, solamente bastaba el hacer una oración o una decisión, y realmente se le llamaba así. Ha tomado una decisión por Cristo, ¿no? Para que uno estuviera convencido, ¿no? De que ya es salvo, ¿no? Que si se moría esa noche ya se iba al cielo, sin contar para nada entonces también con su vida, ¿no? Está esto, como hemos dicho también, el decisionismo, ¿no? El tomar la decisión para Cristo. Esto es para ellos entonces la conversión y la regeneración y el nuevo nacimiento, ¿no? Basta el repetir la oración, repite la oración que voy a decir, ¿no? Como predicábamos el Evangelio allá a finales de los 80, ¿no? Entonces, todas estas cosas es lo que hace que, bueno, ¿cuál es el estado del mundo evangélico? Evidentemente que siempre hay iglesias evangélicas, porque siempre es algo que va, pues, siempre se van abriendo nuevas iglesias, ¿no? Pero aquellos que han podido ver el transcurso ya un par de generaciones, ¿no? El resultado, 35 años después, desde mi conversión, puedo atestiguar de muchos casos de creyentes que estaban en la iglesia, e incluso de congregaciones en plural, que nada queda en pie, que no queda ningún legado, que no se transmite a los hijos, a las generaciones siguientes. No hay herencia que se transmite. Porque muchas veces, ya digo, no hay ni siquiera congregación. Desaparece. No está esto entonces también ligado a que no se transmite el temor de Dios, de padres a hijos y en la congregación.
Bien, pues todo esto, definitivamente, todo esto que he estado aquí hablando, he estado y cosas, pues está contra lo que es la enseñanza de la Biblia, como hemos dicho centenares de veces. El Nuevo Testamento enseña también mucho acerca del temor de Dios, por supuesto, no solamente una cosa del Antiguo Testamento. El temor de Dios aparece muchas veces en el Nuevo Testamento también, dirigido en el Evangelio o en las epístolas a cristianos, ¿no? Y bien, pues vemos este mismo texto, estos textos, los dos versículos que hemos leído en Génesis capítulo 31, versículo 42 y versículo 53, que tienen los dos en común, pues esta frase: temor de Isaac. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, y el versículo 53, y Jacob juró por el temor de Isaac, su padre. Vemos, el contexto es, son las palabras que está dando, pues primeramente Jacob, ¿no? Y el versículo 53 es el narrador, ¿no? Moisés, en este caso, el autor de Génesis. Entonces, los dos está llamando a Dios el temor de Isaac, el padre de Jacob. Las circunstancias esta conversación tiene lugar después de la huida de Jacob con sus esposas, con sus hijos, con todos sus ganados, de la casa de Labán, donde había estado durante, creo que 20 años. Salieron así en plan furtivo, ¿no? Lo hicieron todo a espaldas de él, también con, digamos, engaños, ¿no? O tretas, sobre todo, Raquel robó los ídolos de su padre, y pues Labán salió al encuentro de Jacob, persiguiéndolo, y ahora lo encuentra, y hay una confrontación entre ambos, ¿no? Y sí es cierto que Labán no era creyente, aunque él era también descendiente de Nacor, también era descendiente de, por lo tanto, pariente de Abraham, alguna revelación también de Dios habían recibido, pero fijémonos que hay esa confrontación, que aunque él no era creyente, pero lo está confrontando porque Jacob lo había, según él, agraviado. Y está haciendo lo mismo que a nosotros nos dice Jesús que hagamos. Si algún hermano ha pecado contra ti, ve y habla estando tú y él a solas, y si no, toma a 2 o 3 testigos, y si no, pues entonces llévalo a la iglesia, etcétera, etcétera. Aquí están entonces, confrontando, o están aquí hablando lo que uno tiene en contra del otro. No solamente Labán, porque había salido de cualquier manera, sino también Jacob le estaba diciendo, pues, de todo lo que tenía en su corazón, ¿no? De cómo lo había estado engañando durante todos estos años, ¿no? De cómo le había cambiado el salario 10 veces, y cómo lo había, pues, tratado de cualquier manera. Bien, pues entonces, están ahora ya acabando, y pues van ahora... primeramente, en el versículo 42 pone a Dios como testigos: si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Mas Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces, el Señor había estado durante todos esos años, y aún más, esa misma noche se le apareció para retenerlo, para contener a Labán, para que no atacase a Jacob. Dios estuvo, por lo tanto, con el justo y lo protegió. Pero en el versículo 53, aquí se trata entonces ya de concertar un pacto entre ellos, ¿no? Que también se describe en los versículos anteriores, versículo 51, de que uno iba a estar a un lado, otro iba a estar a otro lado,
y que ni uno iba a pasar a por el otro, ni viceversa, ¿no? Y ponen entonces ese majano, el pilar, como testigo, ¿no? Bueno, eso es lo que leemos ahí en el versículo 51 y 52, de no pasar contra ti de este majano, ni tú pasarás contra mí de este majano, ni de este pilar, para mal. No iban a buscar el mal el uno del otro. Bien, entonces, de esta manera llega el momento, digamos, solemne de concertar ese pacto, ese acuerdo, ese convenio, y entonces vemos Jacob para jurar, Jacob para hacer este pacto con Labán, no lo hace por nada más solemne que por Dios, pero de una manera especial lo llama el temor de Jehová, el temor de Isaac, a su padre. Jacob entonces está ahora acordando del Dios de su padre y se está acordando de cómo su padre pues lo temía y lo servía, de la devoción y el respeto, y cómo había marcado ese temor en la vida de su padre. Isaac a su vez lo había recibido de Abraham, por supuesto, que lo había temido. Déjame dar aquí un momento un texto. Sí, en el capítulo 22, versículo 12, Abraham, cuando está sacrificando o iba a sacrificar, estaba dispuesto a sacrificar incluso a Isaac, su hijo. Vino la voz del cielo diciendo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, lo que digo, Jacob lo aprendió de Isaac. Isaac, a su vez, lo aprendió de su padre, Abraham. ¿Cómo lo tendría en el presente? Que oyó esa voz del cielo cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar su propio hijo, porque Dios se lo había dicho. Entonces Abraham ciertamente lo tenía. Y Jacob se acordaba de estas cosas. Él, bueno, había huido también de la casa de su padre, de Isaac, por aquella treta también que hizo a la hora de la bendición, y también suplantando sobre todo a Isaac en la bendición. Y él había estado durante 20 años fuera de la casa de su padre. Y él había estado pues extranjero, ¿no? Aunque sí, era la familia de su padre, pero había estado extranjero en aquel lugar. En aquel lugar, pues, sin la autoridad de su padre, que era pues el patriarca, ¿no? de toda la familia, en el culto a Dios también. ¿Qué culto a Dios estaría dando él durante todos estos años? ¿A qué disciplina él se sujetaría? ¿Qué tipo de vida como creyente, como hijo de pacto, tuvo que haber llevado Jacob durante esos años? Leemos la historia, ¿no? Y vemos a que él se casó pues con las dos hermanas por la treta de Labán, ¿no? De que dio primeramente a la hermana mayor Lea para darle después a su hija menor, ¿no? Raquel, que era aquella que amaba a Jacob. Y bueno, pues vemos los problemas, ¿no? De la familia, entre las hermanas, después entre los hijos, los problemas que vendrán de rivalidades, de celos, entre los mismos hijos de Jacob, ¿no? Con aquellos que eran los hijos de su preferida, de su amada, ¿no? Que era José sobre todo, después ya lo último nació también Benjamín. Y el resto de los hijos de Lea. Entonces vemos, él estaba pues con estas dos hermanas casado y con las dos criadas también.
de ellas, ¿no? De cada una. Y con ellas tuvo sus hijos, 12 hijos. Y una cosa importante también, o interesante, al leer este pasaje de Jacob, es quién puso los nombres a sus hijos. Las mujeres solamente. Da la impresión que Jacob estaba ausente del hogar, ¿no? Con los rebaños de Labán. Aparecía, ¿no? Y entonces estaban un poco rivalizando a ver con quién estaba con él aquella noche, ¿no? Tal como en el pasaje de las mandrágoras, ¿no? Y bueno, pues así fue la vida de Jacob. No fue un ejemplo, ¿no? Se puede decir. No fue una experiencia espiritualmente, se puede decir, buena o positiva o edificante. Otra cosa es que el Señor lo utilizó para bien, todo esto. El Señor lo utilizó para bien, sí, en su providencia, y hizo que de esta manera vinieran sus 12 hijos y fuera el nacimiento también de la nación de Israel. Sí, eso nadie lo duda, pero personalmente eso fue al precio de mucho dolor, personalmente, y también en la familia. Y así pues, en esa situación, confrontado por Labán, en esa situación ya que van a hacer este pacto, ¿a qué, por así decirlo, en comillas, echa mano Jacob? Que es a lo más solemne a lo que él se puede referir, que es lo más sagrado para él, que él dice. Entonces, Dios sí, pero el Dios de sus padres, el Dios de su padre Isaac. No está tanto aquí hablando por experiencia propia. Cuando él salió huyendo de la casa de su padre en Betel, dijo: si yo vuelvo en paz, tú serás mi Dios y te daré los diezmos de todo. Y todavía no ha llegado a Peniel, donde él iba a tener la lucha definitiva con el ángel, que se puede decir que fue la experiencia espiritual con la que él pues conoció, se puede decir personalmente, experiencialmente, él a Dios. Sin embargo, él como hijo de Abraham y de Isaac, que era, él, comillas, echó mano al Dios de sus padres. Y esto es una cosa importante también para los hijos de los creyentes. Los hijos de los creyentes pueden ahora también hacer atención, porque es importante para los hijos de los creyentes, ¿verdad? Cuando se encuentran en encrucijadas en la vida, cuando se encuentren en situaciones a veces críticas o en situaciones complejas, entonces tomar una resolución personal y solemne y acordarse del Dios de sus padres, acordarse de lo que han recibido de ellos, del ejemplo que han recibido de ellos, ¿verdad? Y entonces de esta manera invocarlo como algo propio. Es mío. Tal vez no lo conozco personalmente mucho, pero es mío porque soy hijo de mis padres, porque soy hijo del pacto, por lo tanto porque Dios me ha dado sus promesas, incluso en nuestro contexto eclesial, el privilegio de dárnoslas por medio del bautismo de manera visible en la niñez. Y entonces poder decir, amén, es mío también, porque yo soy miembro del pacto. Yo soy del pacto por la gracia del Señor. Vemos, esto es de una manera práctica cómo usar ese patrimonio espiritual, esa herencia espiritual que recibimos de los padres. Y bien, hermanos, pues ya, ¿qué podemos decir en concreto de esta expresión, el temor de Isaac? Pues está diciendo que Dios era el objeto del temor de Isaac. Esto es una expresión como si uno dijera, tal o cual persona
es el amor de su vida, o esa ocupación, esa tarea, es el amor de su vida, ¿no? Pues aquí es el temor ¿no? Y es de su padre Isaac. Y esto es, tal vez lo que era más prominente, lo que le vino a la mente. ¿Qué decir entonces de esto? 3 breves ideas. Como hemos dicho también, primeramente, este temor de Dios es en el pacto. Este es un temor de Dios pactual. En el pacto, digamos, está comprendido el temor de Dios. Es una de sus características, es uno de sus frutos. Cuando Dios hizo el pacto, estableció el pacto con Abraham, en Génesis 17 dice, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia para siempre, por sus generaciones, y le dio la señal del pacto que era la circuncisión. Y cuando Dios se le apareció a Moisés en Éxodo, en la zarza ardiente, él también dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas. Y es entonces algo pactual. ¿Por qué? Porque es entonces esa promesa de Dios de padres a hijos. Y es una promesa de Dios en el pacto. Leemos en Jeremías capítulo 32, en los versículos 38 al 40. Jeremías 32, el 38 al 40. Me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Es la promesa inicial en Génesis 17. Y les daré un corazón y un camino para que me teman todos los días, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Ponerle el temor en el corazón de ellos, vemos, está comprendido en el mismo corazón del pacto. Es una promesa de Dios en el pacto, a los padres y también a los hijos. Entonces vemos, el temor de Dios es pactual y por lo tanto el temor de Dios es transmitido de padres a hijos, y el temor de Dios, por lo tanto, ha de ser aprendido por los hijos de los padres. Y para ello, por lo tanto, los padres han de vivirlo, aprenderlo y vivirlo. ¿Cuál es el temor de Dios? Su naturaleza, en qué consiste, cómo actúa, el resultado, los frutos, las promesas que Dios da, el temor de Dios en esta vida. Para lo cual vemos, los padres tenemos una gran responsabilidad. Pero también vemos los hijos, tienen esta responsabilidad, ¿no? Sin importar la edad, de ver ese temor de Dios en los padres y aplicárselo también. Esforzarnos todos, pues, para que lo vivamos. Las cosas del Señor no vienen solas. También es necesario que nos pongamos, que nos apliquemos, que nos esforcemos. El Señor nos da su gracia para obrar voluntariamente nosotros, para quererlo, para desearlo. Tanto, hemos de mirarlo. Si en nuestro corazón hay esa disposición, porque el pueblo del Señor, como dice el Salmo 110, se entrega a Él voluntariamente en el día de su poderío. Eso es la marca del pueblo de Dios. Así pues, hermanos, busquemos esta enseñanza, esta instrucción para vivirla y para poder también transmitirla. Que así sea. El Señor bendiga su santa palabra. Amén.